Tenemos un Dios de esperanza. Y qué hermoso que en la palabra del Señor, en todo lo que vivimos en la iglesia, siempre tenemos mucha esperanza. Las lecturas que hoy nos invita la palabra a reflexionar y alimentarnos con ellas, es como el Señor, el mismo poder, la misma autoridad con la que Él sana, libera, se le da a los discípulos, se le da a los apóstoles, y les envía y les da esa autoridad a personas concretas, a personas con un nombre, con una historia, y la de los apóstoles y la de nosotros y la de la vida de los santos nunca ha sido la mejor historia. Nunca ha sido la historia de amor, de entrega al Señor. Ojalá nuestra vida con el Señor, nuestra historia con el Señor sea así, pero no siempre ha sido así. Pero el Señor nos utiliza en nuestra debilidad, dando poder, dando autoridad para expulsar espíritus inmundos, curar toda enfermedad y toda dolencia. Y a partir de los apóstoles comienza el anuncio del reino de Dios con palabra, con evangelización, con palabra, con milagros, y la presencia del Señor va a reinar siempre en medio de nosotros. De igual manera, en el libro del Génesis, vemos cómo ante una hambruna mundial, por los dones que el Señor le dio a José, la esperanza de que al menos en un país, había comida, y en Egipto se almacenó toda la comida que se pudo durante 7 años, y cuando llegó la hambruna, tenían allí almacenado y para vender al uno y al otro, y cómo la familia de José, los hermanos que lo habían vendido, llegan allí y se postran ante él en cumplimiento de aquel sueño que él había tenido. Pero en José es la esperanza para sus hermanos, es la esperanza de Dios para la promesa hecha a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y en José la esperanza es esa llegada a Egipto del pueblo de Dios, que no siempre fue esclavo. Con José durante muchos años fue un pueblo que crecía, que podía orar, que podía hacer tantas cosas, llenos de esperanza también en esa tierra prometida. La presencia de la Virgen María también es algo que nos llena de esperanza a nosotros. El escapulario de la Virgen María es algo que nos llena de mucha esperanza, y es ver cómo en el siglo VIII antes de Cristo, estamos hablando de muchos años, el profeta Elías allá en el monte Carmelo, también una hambruna, también una sequía, porque en el poder y la autoridad de Dios, él mismo había cerrado el cielo por 3 años. Y cuando se va a cumplir el final de esos 3 años de sequedad, es Elías que ora. Algunos dicen que la intercesión de Elías para la lluvia cuando hay sequía, y para la sequía cuando hay lluvia. Entonces lo llaman como Elías el mojado, Elías el seco, pero es su intercesión en todo momento. Y en medio de esa sequía, él envía a su
a su criado a divisar allá en el mar a ver qué es lo que ve. Y él, en una posición muy extraña de oración, su cabeza metida entre sus rodillas, allí ora y allí clama y allí intercede, allí ora. ¿Y qué le dice su criado? Hay una nubecita como la palma de una mano, como la palma de una mano. Y en eso se ve desde allí la figura de la Santísima Virgen María, como ella es la esperanza en medio de una gran sequía, en medio de un cielo sin una nube. Ella es la esperanza. Y estamos hablando que las profecías de Isaías, del Emmanuel, son en el año 500 y tantos antes de Cristo, y aquí estamos hablando 300 años antes. Y cómo Elías desde allí comenzó con esa esperanza en una virgen que en medio de la sequía de fe, de la sequía espiritual de un pueblo, anunciaba esa esperanza. Y fueron muchos los que se unieron a Elías ahí en el Carmelo, con esa esperanza de consagrarse a esa Virgen que iba a ser en medio de la sequedad, en medio de la angustia, en medio de un cielo sin nubes, el signo de la presencia del Señor. Y ya cuando pasa nuestra salvación, la pasión, muerte, resurrección de Jesucristo, entonces los del Monte Carmelo se consagran totalmente a la Virgen María y son llamados entonces allí los hermanos del Monte Carmelo. Los hermanos del Monte Carmelo, y hacen una profesión religiosa, se consagran a Dios, se consagran a la Virgen y toman el hábito carmelita. Allí surge la orden del Carmelo como un recordatorio de pertenencia de sus vidas a la Santísima Virgen María. Y comienzan ellos a vivir esa experiencia en comunidad de consagración, en amor a la Virgen María. Pero comienza en Medio Oriente y en Tierra Santa, siempre ha habido guerra. Siempre ha habido guerra, y ante la invasión de los sarracenos, los carmelitas salen del Monte Carmelo, salen de ahí del Líbano donde está, y se van a Europa, y nadie los quiere aprobar. Y salen de allí con deseo de fundar comunidad, de establecerse en Europa ante la persecución en Tierra Santa, y ningún obispo le da un aval, y nadie, y la comunidad una vez más en sequedad, una vez más en crisis, una vez más en un cielo sin nubes. Aparece allí la figura del superior en ese momento, 1246, que nombran a San Simón Stock como superior general de la orden. Y él le clama a la madre, y él le clama a la Virgen que su orden no desaparezca, que su orden la apruebe a algún obispo, a algún papa, porque andaban allí peregrinos de un lugar al otro y nadie la aprobaba. Y en su oración y en su clamor, Simón Stock llama a la Virgen la flor del Carmelo, la estrella del mar. Ella es donde la Virgen le entrega el escapulario para su orden como un signo y privilegio para ti
y para todos los carmelitas. Quien muere usando el escapulario no sufrirá el fuego del infierno. Entonces, ¿qué es el escapulario? ¿Qué es el escapulario y cómo esta orden del Carmelo comienzan a difundir? Entonces, pues, el escapulario de tela, de color carmelita, que debe tener el escapulario, el Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen, cualquier advocación de la Virgen que haya. Pero entonces es ver cómo el escapulario es la réplica en miniatura del que usan las comunidades religiosas. Entonces, este par de piezas de tela conectadas con una cinta, tela café, y que se utiliza bajo la ropa. Entonces los carmelitas, al recibir el escapulario, tienen su aprobación, comienzan a difundirse en toda Europa y comienzan a hablar del escapulario y las personas quieren vivir el escapulario. Entonces, el escapulario al principio pues solamente pertenecía a la Orden del Carmelo. Entonces, ¿qué hacen? Como ya lo haría también San Francisco de Asís, que su orden tenía pues las dos ramas, la rama masculina, la rama femenina, los del Carmelo también. Y fue Francisco el que se inventó, digamos así, se inventó la tercera orden. La tercera orden, que son laicos que querían vivir la espiritualidad franciscana. Entonces, de igual manera, como no todos podían ser religiosas, ser religiosos viviendo en un convento, consagrados allí, entonces surge como esa tercera orden carmelita y pueden usar el escapulario. Para usar el escapulario que tantas gracias da, el escapulario que es un sacramental, que nos va a llevar y a motivar ¿a qué? A una vida más santa. ¿Cuál es la característica del escapulario como sacramental? El escapulario por sí solo no hace nada. Ningún sacramental por sí solo no hace nada. Lo que tiene la fortaleza es la fe de la persona que utiliza el sacramental, pero no solamente una fe en el sacramental como un amuleto, como algo mágico, sino que es una persona que utiliza el sacramental como un signo de su vida que ha sido consagrada a Dios, consagrada a la Virgen, un signo consagrado totalmente a una vida de oración, a una vida de Eucaristía, a una vida de sacramentos, a una vida de testimonio, a una vida totalmente de entrega al Señor. Entonces, el escapulario es para usarlo de esa manera, como un signo de que yo le pertenezco a ella y por eso me uno en oración y me uno en alabanza y me uno con los sacramentos y me uno totalmente al Señor por medio de la Virgen María. Y entonces comienza así lo que se llama no la tercera orden, sino la cofradía del escapulario. Entonces, donde muchos laicos, por medio de la devoción, comienzan a usarlo y comienzan a vivir la protección, la consagración, el amor a la Virgen María y en ella la consagración a Jesucristo. Se llama así porque escápule son los hombros por donde cae el escapulario. Entonces es ver cómo la Virgen
María en Fátima, en la última aparición, apareció con el manto del Carmelo y con el escapulario en la mano. Entonces el escapulario, ¿qué puede significar? El amor y protección maternal de la Virgen. Es un signo muy pequeño, un pedazo de tela muy pequeño, pero también me recuerda que ella me abraza, como el manto en que ella envolvió a su Jesús en el portal de Belén. También es ver cómo el Señor en el paraíso hizo unas telas, hizo unos vestidos y cubrió la desnudez de nuestros primeros padres después de pecar. El manto de la Virgen es vestirnos con las virtudes de Cristo, vestirnos con las virtudes de la Virgen. ¿Qué más significa el escapulario? Que le pertenecemos a ella. Es un signo de pertenencia como sus hijos escogidos. El escapulario se convierte en un símbolo de consagración, pertenecer a María, y pertenecer a María es hacer lo que Jesús diga, hacer lo que Jesús diga. Hoy hemos escuchado en el Evangelio, y hacer lo que Jesús dice es ir con su poder a sanar toda enfermedad, toda dolencia, a anunciar el reino de Dios, anunciar el reino de Dios. Entonces, qué hermoso signo de eso. Y el Papa Juan XXII tiene una visión de la Virgen donde le dice que él, con la autoridad que tiene de sumo pontífice, de tener las llaves del cielo entregadas a Pedro por el mismo Jesús, entonces allí que comience ese privilegio mariano. El privilegio mariano, ¿en qué consiste? En una bula, edicto proclamada por el Papa Juan XXII, marzo 3 de 1322, ese privilegio le fue anunciado en una aparición al Papa, recibida a la Virgen, que consiste en la liberación del purgatorio el primer sábado, bien que la Iglesia ha dedicado a la Virgen, después de la muerte, a través de una intercesión especial de la Virgen. Entonces, qué hermoso es vivirlo de esa manera. Me consagro a la Virgen y si muero el primer sábado después de la muerte, allí voy a recibir esa gracia a la Virgen de salir del purgatorio. ¿Y cuáles son las condiciones para que se aplique ese privilegio sabatino? Usar el escapulario con fidelidad, ya lo hemos dicho, con oración, con consagración a la Virgen María. Observar la castidad de acuerdo al estado de vida, si es soltero, si es casado, si es consagrado, una vida de castidad. Orar el oficio a la Virgen, el rosario todos los días, consagrarse a la Virgen. Entonces es ver cómo este privilegio sabatino que otorgó el Papa Juan XXII, pues ha llegado y ha inundado totalmente la iglesia. Y el escapulario, ¿cómo se usa? Se impone por un sacerdote una sola vez en la vida. Una sola vez en la vida, sea pequeño, sea grande, una sola vez en la vida que el sacerdote impone el escapulario a la persona. Que si se le perdió, que si se le dañó, después simplemente lo hace bendecir y la persona se lo pone. Pero entonces es una sola vez que es impuesto por un sacerdote. Entonces es ver cómo el poder y la gracia que tiene el rosario, al ser impuesto y al ser utilizado con esa gracia, con esa fe. Entonces que nosotros vivamos utilizando el escapulario
en cualquier parte del cuerpo. Entonces, si no se lo ahora la gente que se amarra cintas en los brazos, pues póngase un escapulario en el brazo totalmente si no se lo quiere colocar al cuello. Entonces es ver la protección de la Virgen, que al ser impuesto ese escapulario, vale para toda la vida. Vale para toda la vida una vez impuesto por un, por un sacerdote. Entonces, el Papa Pío X, entonces autorizó que si el escapulario no fuera, que si se daña el escapulario de tela, como el que generalmente usamos, aprobó pues que se utilice una medalla metálica, entonces con las mismas características, que tenga el Sagrado Corazón y una imagen de la Virgen en cada una de sus caras. Entonces eso fue sobre todo cuando habían guerras, entonces que era muy fácil perder un escapulario, entonces la medalla era la que también se puede utilizar como escapulario. Entonces es ver cómo tenemos el testimonio de santos que imponiendo escapularios a, a una persona, esas personas desean la conversión, desean la confesión, desean totalmente la gracia del Señor. Entonces hay un sacerdote fue llamado para asistir a un moribundo que había estado lejos de la fe, de los sacramentos por muchos años. El moribundo al principio no quiso ni recibir ni hablar con el sacerdote, pero el sacerdote insistió y le enseñó el escapulario que llevaba. Le permitió que si le permitía ponérselo, el hombre aceptó con tal de que el sacerdote lo dejara en paz. Una hora más tarde, el moribundo mandó llamar al sacerdote, pues deseaba confesarse y vivir en gracia y amistad del Señor. Entonces, qué hermoso es ver cómo en la vida, cómo en la muerte, si vamos a estar en el purgatorio, en la consagración, las promesas del escapulario son una gran bendición. Que nosotros no podamos morir sin estar en gracia de Dios. Y eso es un gran testimonio que nos da la Virgen, el usarlo con fidelidad, el disfrutarlo totalmente, el usarlo sin pena ni vergüenza. Precisamente muchas personas que le da vergüenza utilizar el rosario o un rosario para que lo vean. Hoy el Señor nos quiere, en esta fecha ya cerca al 16 de julio, llevarnos, recordarnos ese sacramental, este amor a aquella madre que en medio de la sequedad, en medio de la sequía, aparece como una pequeña nube. Qué hermoso cómo Elías va vislumbrando que es ella, una virgen que va a traer la salvación en medio de la sequía de fe del mundo, en medio de la sequía del dolor del mundo. Y la Virgen María nos da toda la esperanza y nos da toda esa gracia. Vivamos y utilicemos el escapulario de esa manera para glorificar al Señor hoy y siempre. Amén.